El gobierno, empleadores y gremios de trabajadores alcanzaron acuerdos en 5 temas contemplados en la reforma laboral, mientras el diálogo se mantiene abierto. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde el doctor Miguel García, el expresidente de la Federación de Servidores Públicos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Está contento de que ya no va a haber paro? La verdad es que más que del paro, me contento de verle. Eso es bueno, porque de paro nadie se contenta, pero de que no haya sí. Claro que sí. Bueno, para empezar esta entrevista y conversar sobre estos puntos a los que se llegaron a un acuerdo, le escuché al ministro Madero, que indicó que entre los nuevos acuerdos alcanzados está la creación de un fondo de jubilación patronal para los nuevos trabajadores. De acuerdo con la propuesta del gobierno, pues los empleadores deberán aportar el 2% de la remuneración del trabajador para este fondo, pero entendería que ustedes no están muy conformes específicamente con el monto, me parece. La primera circunstancia que hay que aclarar es que yo he hablado hace unos minutos con el ministro y con Edgar Zarango, que es el representante en el Consejo de Salarios y Empleo, y no hay acuerdo. Fue esbozada esta circunstancia para reemplazar a la jubilación patronal. Pero el ministro de Trabajo acaba de decir que sí hay este acuerdo. El acuerdo implica todos los parámetros. El acuerdo aparentemente estaba ligado a que se reemplaza la jubilación patronal a cambio de un aporte del 2% mensual por parte de la patronal. ¿Ya? El momento de que se plantea eso, del dato que tenemos, es que el patrono dice, no, yo no estoy de acuerdo con aportar 2, y que están planteando insignificantes sumas. Me han dado el dato de que están planteando medio punto de aporte a esa caja de ahorro y no 2. Ese medio punto no significa absolutamente nada. En consecuencia, si es que no se modifica por parte de los empleadores este aporte en términos de porcentuales, yo creo que va a fracasar esa iniciativa. Es decir, los empleadores estarían con otro lado queriendo meter otras cosas. O sea, no están de acuerdo tampoco con este punto, tampoco ellos. No, ellos están de acuerdo que se suprima la jubilación patronal y que a cambio de eso ellos van a hacer un aporte de el medio por ciento de la remuneración, cuando el planteamiento es que se comprometan a depositar el 2% de la remuneración. Claro, eso fue lo que se dijo, así el 2%. Bueno, en todo caso el diálogo sigue abierto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y esto, si no se dirime en el Consejo, tendrá que dirimirse en la Asamblea cuando llegue la propuesta a la Asamblea Nacional. Bueno, el ministro también aclaró que se están analizando algunos planteamientos de los trabajadores del sector público, entre ellos que se excluya de la reforma la reducción de vacaciones de 30 a 15 días y la contribución de un día de trabajo por parte de los servidores de empresas públicas. En eso, ¿cómo está el tema? En esto está definido, porque más allá... ¿No lo van a poner? No lo van a poner, y yo digo está definido porque el que acogió favorablemente la iniciativa que presentó la federación que presido fue el presidente de la República en presencia del ministro de Trabajo y en consecuencia haciendo honor. Pero en las últimas declaraciones el ministro dice que se está analizando el punto, no es que está fuera de la reforma. Está fuera del tema, nosotros lo hemos asimilado así. ¿Por qué? Si usted habla con el presidente de la República... ¿Y cuál es la razón para no bajar de 30 a 15 días? Bueno, todos queremos más días de vacaciones. Artículo 29 de la Ley de Servicio Público, se le concede a los servidores públicos una remuneración, 30 días de vacación remunerada. Perfecto. La hipótesis del gobierno dice que hay que empatar el sector privado con el sector público, que el privado tiene 15 y el público 30. Nosotros le hemos dicho, perfecto, entonces complete la hipótesis, el sector público tiene derecho a la sindicalización, el sector privado tiene derecho a la sindicalización, el sector privado tiene derecho a la contratación colectiva, y vamos, empatamos todo, pero no solo un pequeño derecho empata desmejorándonos, y en consecuencia, además de que el artículo 11, doña Gisela, en numeral 8 de la Constitución dice que toda decisión que se tome en términos regresivos de derechos de los trabajadores es inconstitucional. Se le leyó el texto, el presidente dio el visto bueno y yo creo que se saldó el asunto, no va a ir eso a la Asamblea. Ahora, se ratificaron los acuerdos alcanzados el pasado 15 de mayo por el Consejo. Bueno, eso se ha discutido. A ver, lo principal, se crea un nuevo mecanismo de contratación para los emprendimientos.
Este momento hay 3 meses de plazo antes que se convierta el trabajador en un fijo. 3 meses de prueba. Para los emprendimientos, como dicen, que el emprendimiento tiene un enorme porcentaje de fracaso entre el primero y segundo año, y parece ser que es cierto que el 80% de los emprendimientos fracasan. El punto sería de que no quieren emprender porque además de perder su capital, tienen que despedir, dar las compensaciones de despido fueron sus trabajadores. Entonces, se aceptó un agregado ayer en el Consejo, que se va a mandar a la Asamblea una disposición transitoria que diga que el Instituto Ecuatoriano el INEGI, el Instituto de Estadísticas y Censos, hará una medición de los defectos que ha producido esta modificación, porque la hipótesis del gobierno y de los empresarios es que si me da un poco de flexibilidad, yo contrato a más personal. Perfecto. Si no ha sucedido esto y no disminuye entre 5 o 6 puntos la subocupación, quiere decir que no se cumplió la hipótesis y quedaría insubsistente la reforma. Eso es lo que se acordó ayer. Una disposición transitoria. Si no da resultado la modificación legal, se vuelve a la anterior situación del Código de Trabajo. ¿Y qué hay con otro de los puntos que también estuvieron, que alcanzaron el pasado mayo, que es el de la modificación de la distribución de las jornadas de 40 horas semanales? Eso ha habido un acuerdo tripartito, hay varias versiones, varias opiniones en un sentido u otro, pero eso resolverá la Asamblea. Algunos compañeros dicen que si distribuyen 10 horas al día, podrían tener además viernes, sábado y domingo, pero también se presta porque dicen que se le puede hacer trabajar el fin de semana o se le puede hacer trabajar hasta jornadas de 12 horas. Esto será analizado y el momento que tengamos el texto completo que se envía a la Asamblea, ahí se presentarán las diversas opiniones que tenemos. Dicen que son favorables estas reformas para algunos tipos de trabajo, pero para otros no, porque entre otras cosas se evitarían de pagar horas extras cuando se trabaja o extraordinarias cuando se trabaja el fin de semana. ¿Cómo qué tipos de trabajos podrían ser? ¿Por los que trabajan fines de semana, por ejemplo? El fin de semana 100% de recargo. Si usted como patrona me dice, necesito a Miguel a trabajar el sábado, perfecto, me tiene que duplicar lo que se gana por día. Pero si en cambio usted me presenta la alternativa de que estas 40 horas sean distribuidas 4 o 5 horas en días normales y como parte de las 40 horas me hace trabajar el sábado, está en pleno derecho usted, pero yo como obrero no estaría en derecho de cobrar las horas extras ni las extraordinarias, porque sería un horario normal. Esa es la parte negativa. Pero no se debería analizar por sectores más bien, porque hay ciertos sectores en donde, por ejemplo, se puede llegar a un acuerdo con el trabajador de que se trabaja el fin de semana y no tales días de la semana. Por ejemplo, en turismo hablábamos la otra vez que se pueden dar muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? En donde se necesita más empleados durante el fin de semana que durante lunes y martes, pongamos usted, y se puede hacer un cambio y no necesariamente pagar el recargo de las horas extras. Sí, esa es la parte positiva, pongámoslo entre comillas, porque primero, esto solo rige para las nuevas contrataciones, no tiene efecto retroactivo. Y segundo, esto solo rige si es que hay un acuerdo entre las partes. Usted le consulta a su empleado, si el empleado acepta, con el aval de un inspector de trabajo del ministerio, entonces se procede eso para evitar estos abusos que solo esta semana te necesito, el otra sigue normal. No, esto no puede haber una circunstancia que de seguridad respecto de cuánto no tiempo. No hace más tediosos, más grandes los trámites. Tenga que estar no puede ser un acuerdo, no sería más fácil un acuerdo, digo, para agilizar. Es un acuerdo entre las partes, pero en presencia del delegado del Ministerio de Trabajo, para que efectivamente no haya después impugnaciones ni reclamos ni por parte del patrono ni por parte del trabajador. Entiendo también que entre estos puntos que se acordó también que el Consejo pueda seguir revisando por algún tiempo que estas medidas se cumplan. Sí. El Ministerio de Trabajo dice que va a poner inspectores porque nuestra apreciación, que a veces no se equivoca, es que estas normas, estos cambios pueden ser utilizados abusivamente a efectos de no pagar las horas extras, las extraordinarias y que con cualquier pretexto nos quieran imponer. El punto de vista nuestro es el real. La parte más débil de la relación contractual es la del trabajador. En consecuencia, si se dice, pero él aceptó, no. En algunos casos la disyuntiva es o me aceptas este cambio de horario o te vas.
En consecuencia, no es tan cierto que la voluntariedad es la que determina. Y además que generalmente cuando uno cambia de horario de trabajo es casi un despido intempestivo, porque es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Te cambia toda la vida. Sí, así es. Entonces, esperemos ver el texto. Lo importante es que se ha demostrado que dialogando se puede encontrar las falencias de la propuesta y las correcciones que se han dado. En consecuencia, ya ahora lo que queda es ver si hay la correlación de fuerzas necesaria en la Asamblea para que se apruebe el texto. Y cuando se presente el texto, entendemos que el gobierno está esperando que se cumpla el mes de la propuesta de la económica urgente para de inmediato enviarlo. Pero, eso sería para el próximo mes sería. Sí, mediados de noviembre más o menos. Ahora, debido a esto también, pues las reformas se aplicarán para las nuevas contrataciones, será a partir de la promulgación de la ley. A partir de la promulgación de la ley. Y unas circunstancias, si que tengo tiempo, es lo que pasa. Este momento, doña Isela, la mayoría de los compañeros que están trabajando en el sector privado especialmente, y que están a punto de cumplir los periodos para tener jubilación patronal son despedidos. Esa es la verdad. Entre el 3 y el 5% de los que pudieran acceder a la jubilación patronal, antes que cumplan el plazo mínimo, les despiden. Esto es, si les despiden, si tiene más de 20, es el proporcional. Para recibir completo la jubilación patronal, 25 años ininterrumpido. Nosotros conocemos disposiciones de gerentes de grandes empresas que le amenazan al de recursos humanos. Cuidado, se te vaya a pasar en la lista. A los 19 años, sea el excelente trabajador, lo votas. Para evitar la jubilación. Porque si no, me queda este pasivo laboral. Pero, ¿qué es lo que le hemos dicho al presidente y al ministro de Trabajo? ¿Cómo evitamos, dice el presidente, que se le siga votando? Las empresas, doña Isela, provisionan en contabilidad mensualmente un valor X para jubilación patronal. Pongamos el ejemplo, son 1,000 trabajadores. Pongamos que están provisionando $10 mensuales para la jubilación patronal de aquí a 25. Están provisionando entonces $10,000 mensuales. Esos 10,000 no entran a las utilidades que se reparten entre los trabajadores y es perjuicio. Esos 10,000 no pagan impuestos al servicio de rentas internas. Pero ¿qué es lo que pasa? En el ejemplo, provisionan 10,000 por 19 años en donde le votan. Han provisionado $190,000 y lo votan. Esa provisión vuelve a la empresa, han perjudicado las utilidades de los compañeros que están activos, han perjudicado al Estado y de todas maneras le votan al compañero. Entonces la propuesta nuestra es que si les votan unos años antes de que lleguen a poder jubilarse, se les devuelva lo que dizque han provisionado en contabilidad. Que se emita una ley, un reglamento Sí. que justamente evite eso para evitar. Que si deciden votarlo, pues ese monto vaya para Así esa es. persona. Los empresarios han dicho que no es posible, van a quebrar, que es muy oneroso. ¿Cómo que es oneroso? No dicen que están guardando. Y no es oneroso. Simple y llanamente respeten la estabilidad y no los votan y no tienen que pagar nada. Claro, y que le paguen la jubilación entonces y los dejen Así es. trabajando. Bueno, ese es un problema. ¿Qué porcentaje de trabajadores en realidad en el país llegan a cumplir la jubilación y llegan a recibir el monto? No superan el 5%. No superan el 5%. No superan el 5%. En realidad, como están las cosas ahora, más que derecho es una expectativa. Los votan. Eso es todo. En el sector público es más difícil, pero en el sector privado hay disposiciones que les voten antes de que cumplan los requisitos mínimos para jubilación patronal. ¿Y qué apertura hay para acoger justamente esa recomendación que ustedes acaban de hacer? Bueno, eso ya no tenemos ninguna cosa que ponernos de acuerdo. Si el gobierno manda eso y dice, señores, si le votan faltando a los 19 años, a los 23, ustedes tendrán que erogar el momento del despido, todo el ahorro que habían hecho para la jubilación patronal, toda la provisión, que no es que provisionan, solo es en contabilidad, se lo gastan, pero dicen que han provisionado. Listo. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. 13:35. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.